Hay regalos que parecen absurdos, pero pocos como el que recibió aquí, en este lugar, en la ciudad de Gezer, el rey Salomón, hace 3000 años. No estamos hablando ni de oro, ni de joyas, ni de caballos, no. Estamos hablando de una ciudad entera, una ciudad, la ciudad de Gezer, que primero fue invadida y conquistada por un faraón egipcio, luego fue saqueada y totalmente quemada y destruida, y finalmente, una vez estaba en ruinas, fue entregada como dote al rey Salomón por el casamiento del rey Salomón con la hija del faraón. ¿Les parece absurdo un regalo que sea una ciudad quemada, una ciudad en ruinas? Vamos a intentar resolver ese interrogante, pero también nos vamos a hacer otra pregunta, y es, ¿qué tan grande tenía que ser el rey Salomón para que el faraón de Egipto le entregara a su hija en matrimonio? Esta es la entrada principal de la ciudad de Gezer del periodo cananeo. Podemos ver aquí este tipo de piedras rectangulares que, colocadas una encima de la otra, crean una antigua puerta de entrada de 7 metros de altura. Esta es la entrada cananea, quiere decir de hace más de 3000 años, es decir, del periodo previo al periodo israelita, quiere decir del periodo previo a la época de los reyes Saúl, David y Salomón. Miren lo que dice el texto en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Gezer, y la había quemado a fuego, matando a los cananeos que había en la ciudad, y se la había dado como dote a su hija, mujer de Salomón. Esto es lo que dice el texto en el primer libro de Reyes, capítulo 9. Es decir, cuando el rey Salomón se hace cargo del reino, tras la muerte de su padre, el rey David, esta ciudad, la ciudad de Gezer, no era parte del reino de Israel. Aquí todavía habitaban los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Son los antiguos habitantes de la tierra de Canaán, quiere decir, de la tierra que luego va a pasar a llamarse la tierra de Israel. Y en Gezer, ellos todavía se encontraban viviendo. El rey Salomón no conquista la ciudad. Es más, la ciudad tampoco parece ser que había sido conquistada durante el periodo de conquista por parte de Josué varias generaciones antes. Y es el faraón, rey de Egipto, que quiere que su hija se case con Salomón. Y como quiere que su hija se case con Salomón, no solamente le entrega a su hija en matrimonio, sino que le da un regalo, es la dote de la hija. Ese regalo es la ciudad de Gezer. Viene el faraón con todo su ejército, conquista la ciudad de Gezer, mata a los cananeos, le prende fuego, y una vez la ciudad está destruida, se la regala al rey Salomón. Y le dice, toma, aquí está mi hija, aquí está la ciudad de Gezer, cásense, sean felices y coman perdices. Los soldados del faraón, cuando conquistan Gezer, entran por aquí, porque como dijimos, esta era la entrada principal del periodo cananeo. No es muy complicado imaginarse al ejército del faraón conquistando la ciudad y entrando por aquí y luego prendiéndole fuego. Y de hecho, en esa dirección, ahí sobre esa colina, se ha encontrado en los hallazgos arqueológicos una torre de vigilancia del periodo cananeo, es decir, la torre de vigilancia se encontraba aquí, la puerta se encontraba aquí detrás, y por tanto podemos ver cómo efectivamente vemos aquí ruinas del periodo cananeo de la ciudad de Gezer, es decir, de la ciudad cananea, una ciudad-estado antes de la conquista del faraón y antes de que la ciudad pase a estar en manos del rey Salomón. Quiero llegar ahí abajo, a esas ruinas arqueológicas, y para eso no queda más remedio que bajar por ahí. Esto es extremo, ¿eh? Esto es extremo. Taco, ¿tú qué opinas? Taquito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Vamos. Seguimos. Vamos, muy bien. Yo te sigo. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Sin miedo. ¿Quieres que vaya yo primero? Ok. Algo súper importante. Ya es verano, en Israel hace mucho calor. Hace un rato estaba nublado, pero ahora ya volvió a salir el sol. Así que, súper importante, protector solar para no quemarse o para por lo menos proteger la piel. Tengan cuidado, cuando vengan a Israel tienen que protegerse su piel. Esto es Medio Oriente, el sol pega fuerte. Otra cosa súper importante, la gorra. Y en este caso,
la gorra de Judeohistoria. Ahora, nosotros no vendemos merchandising, esta gorra la recibe únicamente quien viene al viaje de Judeohistoria. Si quieren una gorra como esta, en la caja de descripción pueden anotarse al viaje de Judeohistoria. Tenemos viajes este año, tanto en Israel como en Polonia, y por tanto, la única manera de recibir este tipo de gorras es venir al viaje de Judeohistoria. Si quieren pasear conmigo por la tierra de Israel y ver todos estos lugares in situ, en vivo y en directo, la única opción es el viaje de Judeohistoria, con un humilde servidor que, además de hacer vídeos en YouTube, también soy guía en Israel y en Polonia. Seguimos. Es importante entender cómo funcionaba todo el asunto de matrimonios en la antigüedad, en la antigua Canaán, en el antiguo Israel, en el antiguo Egipto. Los matrimonios en aquella época no eran simplemente asuntos familiares. Un rey podía entregar a su hija a otro rey, por lo general a un rey cercano, a un rey vecino, a un rey de la zona, para crear algún tipo de vínculo político, algún tipo de vínculo diplomático, para forjar alianzas, para sellar una guerra, para abrir rutas comerciales. Y el texto bíblico conoce esta situación y en varias ocasiones podemos ver ejemplos de ello. Por ejemplo, en el reino del norte, en el reino de Israel, conocemos un rey llamado Ahab, que se casa con la hija del rey de Sidón, Izebel, Jezabel. ¿Para qué? Para forjar alianzas. Bien, en este caso, el rey Salomón hace lo mismo. En el caso del rey Ahab, podemos ver que hay una alianza entre Israel y los fenicios. En el caso de Salomón, el texto bíblico nos está dejando claro que hay una alianza entre el reino de Israel y el Egipto de la época de los faraones, hasta tal punto que el rey de Egipto, el faraón de Egipto, le entrega a la princesa de Egipto, le entrega a su hija, al rey Salomón, para crear ese vínculo, para crear esa alianza entre esas dos potencias. En el caso de Salomón, no solamente se está creando una alianza con otro país, sino que se está creando una alianza de primer nivel diplomático, porque el rey Salomón se casa con la hija del faraón de Egipto. Esto crea una alianza de altísimo nivel y además el rey de Egipto quiere forjar también una alianza territorial. Por eso conquista la ciudad de Gezer, la vacía de sus habitantes antiguos y se la entrega destruida al rey Salomón, porque la alianza no solamente unía dos familias, la alianza no solamente unía quizás vías comerciales, la alianza no solamente creaba también una ruta comercial, la alianza no solamente creaba oportunidades diplomáticas y políticas, sino que también era una alianza del tipo militar territorial. Y por eso el rey de Egipto le entrega a Salomón una ciudad. Le dice: toma, amplía tu territorio y contrólame tus fronteras. ¿Por qué tus fronteras? Porque Gezer se encontraba en uno de los extremos del reino de Salomón. Ahora vamos a entenderlo mejor. Vamos a subir esta pequeña colina para poder entender por qué Gezer era tan importante hasta tal punto que el faraón se la regala al rey Salomón. Miren esto. Allá en esa dirección, hacia el este, se puede ver toda la región montañosa de la zona central de Canaán. Esas colinas que se ven ahí a lo lejos son nada más y nada menos que las colinas de Jerusalén. Es decir, desde aquí podemos tener un punto estratégico crucial que da acceso a las colinas de la región de Jerusalén. Pero ¿qué hay del otro lado? Del otro lado hay algo no menos importante, y es que toda esa planicie que se ve ahí a lo lejos, con esa ciudad construida, moderna, es la llanura de la costa, donde se encuentra el mar Mediterráneo, donde se encuentra hoy en día la ciudad de Tel Aviv y donde se encontraban, en aquella época, los filisteos. Es decir, Gezer no era solamente una ciudad, Gezer era mucho más valioso que el oro, las joyas o los caballos. Gezer era un punto estratégico en la frontera limítrofe entre la llanura de la costa, que es donde se encuentran los filisteos, y la zona de la región montañosa central, que es donde se encuentran principalmente los centros urbanos del pueblo de Israel. Y por tanto, cuando el texto nos dice que Salomón construyó y reforzó las ciudades de Gezer, Megiddo y Hatzor, no nos está dando información porque sí, nos está diciendo que el rey Salomón creó lugares
para proteger o reforzó lugares para proteger su reino. Y es precisamente en esas tres ciudades, en Gezer, que es donde estamos, en Megiddo y en Hatzor, donde se encontraban esas zonas limítrofes entre el reino de Salomón y sus vecinos. La zona de Megiddo se conectaba con las ciudades-estado fenicias, la zona de Hatzor se conectaba con toda la zona de la región de Damasco y Asiria, y la zona de Gezer se conectaba tanto con Egipto al sur como con la zona en donde vivían los filisteos. Pero es que además Gezer se encontraba en la Vía Maris. ¿Qué es la Vía Maris? La Vía Maris era la principal ruta comercial que unía la región de Mesopotamia en el norte con la región de Egipto en el sur. Vía Maris, la vía marítima, porque recorría en esta zona toda la parte de la llanura de la costa del Mediterráneo y por tanto era un punto estratégico de primer nivel. Y esto es lo que hace el rey Salomón. Construye una nueva ciudad. Cuesta un poco de ver, pero podemos imaginarnos aquí la entrada. Aquí podemos ver una celda, aquí podemos ver otra celda y ahí podemos ver otra celda. Son 3 compartimentos a la derecha y 3 compartimentos a la izquierda. Y ahí podemos ver la entrada a la ciudad. Este tipo de entradas, que según la arqueología datan de hace o 3000 o 2900 años, es típica de este periodo histórico. De hecho, no solamente se ha encontrado en Gezer, sino que se ha encontrado también en Hatzor, en el norte de Israel, cerca de los altos del Golán, y también en Megiddo. Atención a estos 3 lugares: Hatzor, Megiddo y Gezer, porque nos pueden dar una pista desde el punto de vista arqueológico de algo que estaba escrito desde hacía mucho tiempo en el texto bíblico. Taco está parado ahora en la entrada de la Gezer de la época de Salomón. Ahí donde está Taco es donde se encontraba la entrada principal y ahora, Taco, ven, vamos, sígueme, ven, baja, y ahora Taco está dentro de la ciudad del periodo de Salomón. Y de hecho, si podemos ver aquí, vemos un compartimento y aquí otro compartimento y aquí vemos un tercer compartimento. Este tipo de entradas, en donde podemos ver una entrada monumental con 3 compartimentos a cada lado, es típico de ese periodo histórico. Y aquí viene el texto bíblico. Seguimos en el primer libro de Reyes, el mismo capítulo, capítulo 9, que dice: y Hiram envió al rey, a Salomón, 120 talentos de oro para construir la casa del Eterno, es decir, el templo de Jerusalén, el primer templo, su propia casa, es decir, el palacio del rey Salomón en Jerusalén y la fortaleza, todo eso está en Jerusalén, es decir, la casa de Dios, el templo, la fortaleza de Jerusalén y el palacio del rey, todo eso está en Jerusalén, el muro de Jerusalén y el muro de otros 3 lugares, Hatzor, Megiddo y Gezer. Es decir, podemos ver que el rey Salomón, además de construir el templo de Jerusalén y construir su propia casa y construir la fortaleza de Jerusalén y el muro de Jerusalén, también construye en 3 ciudades muros, es decir, murallas con sus accesos respectivos. ¿En dónde? En Hatzor, en Megiddo y en Gezer. Y es precisamente en Hatzor, en Megiddo y en Gezer donde se han encontrado entradas y muros como el que tenemos aquí, como el que tenemos en Gezer. Y por eso hay quienes han propuesto, desde el punto de vista arqueológico, que este tipo de entradas con 3 celdas, con 3 compartimentos a cada lado, son entradas características del periodo de Salomón, y por tanto hay quienes han datado estas ruinas arqueológicas en donde nos encontramos ahora, precisamente del periodo salomónico, una vez que la ciudad cananea es destruida. Vimos hace un rato la entrada cananea que es destruida por el faraón de Egipto, quema la ciudad y luego hay que reconstruirla. La entrada ya no va a estar en el mismo lugar, se desplaza unos pocos metros y es aquí en donde el rey Salomón, según esta posibilidad, construye la nueva entrada de Gezer, una nueva entrada de una nueva ciudad que ya no es más cananea, sino israelita, que sobre ella va a gobernar el rey Salomón después de que el faraón de Egipto se la dio como regalo, como dote, por casarse con su hija, la princesa de Egipto. Taco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Estás en una ciudad de la época del rey Salomón, ¿qué opinas?
¿Estás cansado? ¿Quieres agua? Ahora te doy agua. Todos tenemos que tomar agua, no solo taco. Mucho calor en la tierra de Israel. Cuando vengan aquí, recuerden, hay que hidratarse, hay que protegerse del sol y hay que tomar mucha agua. Pero todo esto, ¿pasó sí o no? ¿Todo esto que acabo de contar es histórico o se trata solamente de mitos que aparecen en el texto bíblico? O quizás tienen una base histórica, pero también tiene mucho de exageración. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Podemos decir al respecto dos cosas. La primera, hay quienes van a decir que si el texto bíblico dice que fue así, ya está. Dejen de buscar, que vienen aquí a hacer excavaciones arqueológicas para poner en entredicho lo que claramente está especificado en el texto bíblico. Ya está. Si el texto bíblico dice que el rey Salomón se casó con la hija del faraón y que el faraón le entregó como dote para casarse con su hija la ciudad de Gezer, eso fue así y punto. Es una fuente histórica, es una fuente escrita, no hay más que venir a buscar. Pero no es tan sencillo, porque sin embargo, a pesar de todo, sí que existen los arqueólogos y sí que existen las excavaciones arqueológicas y se puede entender el texto quizás de otra manera. Y esa otra manera sería la siguiente. Aquí vimos hallazgos arqueológicos de cómo efectivamente parece ser que la arqueología podría llegar a coincidir con que tanto Gezer, Megiddo como Hatzor fueron ciudades fortificadas en algún momento de la Edad del Hierro, quiere decir, quizás en la época del rey Salomón. ¿Podemos confirmar al 100% que las murallas que acabamos de ver, que las entradas que acabamos de ver de 3 compartimentos fueron efectivamente construidas en la época del rey Salomón? No. No podemos confirmarlo al 100%, pero hay un indicio importante. Por ese motivo, que no podemos confirmar al 100% que la ciudad de Gezer se haya reconstruido precisamente en la época de Salomón, sí es cierto que podemos distinguir varias capas. Hay una capa cananea, previa a la destrucción, hay una capa intermedia y luego hay una capa que parece ser israelita, pero no podemos confirmar desde el punto de vista arqueológico que esa reconstrucción coincide con lo que está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y además, también tenemos noticias de la antigüedad en donde varios gobernantes se quejan ante Egipto de que los reyes de Egipto, los faraones, no entregaban a sus hijas para casarse con otros reyes y forjar alianzas, sino que principalmente sucedía al revés. Las princesas de otros lugares se casaban con miembros de la casa real egipcia. Los faraones eran bastante celosos a la hora de entregar a sus hijas. Y sin embargo, el texto bíblico es bastante claro. Nos dice que el rey Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto. Y esto es algo poco común en la antigüedad. Y es precisamente por eso que muchos de los historiadores, muchos de los críticos del texto bíblico han postulado que en realidad la Biblia nos habla de una alianza de esta magnitud entre el rey Salomón y la hija del faraón para colocar al rey Salomón en una alianza internacional de primer nivel y de esa manera explicarnos qué tan grande fue el rey Salomón. Y por tanto podría haber sido solamente un recurso narrativo, literario, que los escribas introdujeron varios siglos después para que el lector posterior se imagine a un rey Salomón tan grande que fue incluso capaz de casarse con la hija del faraón de Egipto y forjar una tremenda alianza con el faraón de Egipto. Por supuesto, yo no les voy a decir a ustedes qué pensar, yo los traje al lugar de los hechos, les expliqué lo que está escrito en el texto bíblico, les mostré pruebas arqueológicas que algunas podrían coincidir con lo que se narra en el texto bíblico y también, para complejizarlo todo un poco, porque así somos en Judeohistoria, les traje la opinión de los críticos. Si les gustó hasta aquí, pueden suscribirse, es gratis, pueden dejar su like y también pueden escribir alguna pregunta o algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo.